Cuando se viaja a un lugar nuevo, una de las actividades más emocionantes es explorar sus monumentos y sitios históricos. Estos lugares pueden ser impresionantes y hermosos, y con la documentación adecuada se puede apreciar mejor la importancia del lugar que se está visitando. Y en lo más arriba del ranking de ciudades más monumentales está, sin lugar a dudas, Roma. En este canal aprenderás todos los secretos de la ciudad eterna. La recorreremos siguiendo un orden cronológico para que aprendas no solo cada monumento y lugar, sino el contexto histórico que los envuelve. Y con esto no solo conocerás Roma como si la hubieras visitado, además si tienes la suerte de conocerla en persona, la disfrutarás mucho más. Y lo más importante, presumir de experiencia con amigos y familiares como un buen cuñado y cuñada. ¿Y qué es un cuñado? Imaginaos el marido de vuestra hermana en una cena familiar intentando sorprender a vuestros padres hablando de política, de todos los deportes que practica. Siempre tiene una anécdota y una opinión para absolutamente todo, y al final casa tanto que no acaba cayendo bien a nadie. Pues eso soy yo, un cuñado, pero todavía en prácticas. Así, para alcanzar el Olimpo de los charlatanes, ese nirvana cuñadil y ser un cuñado máximo, he creado este canal para enseñarte de una manera amena y divertida todos los secretos de Roma. Así que si te interesa la historia, te fascina Roma y no eres más soso que un ascensor sin espejo, bienvenidos a mi canal, un cuñado máximo. Ponte cómodo que empezamos. Soy Waldo Roca y esto es Roma by Waldo. Roma by Waldo. Pero nos queda un pequeño viaje con varias paradas antes de llegar a Roma, porque comenzamos en el Egeo en la Edad de Bronce. La Edad de Bronce abarca desde el 3100 al 1200 a.C. El Egeo, para quien no lo sepa, es el mar que está entre Grecia, Turquía y la isla de Creta. En esta época y lugar, varias civilizaciones dominaban la metalurgia del bronce, por eso se llama la Edad de Bronce. El bronce consiste en la alineación del cobre y el estaño, y con la alineación nos referimos a la mezcla de metales. Nuestra historia en concreto comienza alrededor del 1700 a.C., siglo arriba, siglo abajo. Estamos hablando de hace casi 4000 años. Esto es más o menos la mitad de tiempo que el que te parece a ti cuando tu suegra va a tu casa. En esta época, en la parte del Mediterráneo oriental y el mar Egeo, había unas cuantas civilizaciones bastante avanzadas. Por ejemplo, tenemos los egipcios, los hititas, la civilización cicládica, que no se llamaba cicládica porque estuviesen ciclados, sino porque habitaban en las islas cicládicas. Y por último, también tenemos las dos civilizaciones más importantes para nosotros, los minoicos y los micénicos. Nosotros, en este primer episodio, nos vamos a centrar en la civilización minoica. Los minoicos. En la isla de Creta, sobre este periodo, la Edad de Bronce, floreció una civilización que se conoce como los minoicos, aunque también se les llama cretenses. Podemos dividir el periodo minoico en tres partes. Antes del 2100 a.C., los minoicos vivían en chozas. Este periodo se conoce como prepalacial. Entre el 2100 y el 1700 a.C. se construyeron los primeros palacios, así como un poco modestillos. A este periodo se le conoce como protopalacial. Y sobre el 1700 a.C., después de un desconocido acontecimiento que destruyó estos pequeños palacios, los minoicos los construyeron más grandes. A este periodo, que es el que nos importa, se conoce como neopalacial. La isla de Creta tiene más de 1000 kilómetros de longitud, que mezcla una topografía de montañas y prados con terreno fértil. Esto, junto a las murallas naturales del mar, proporcionaba un entorno casi perfecto para el desarrollo de una población. Pero realmente esta gente no estaba aislada. De ahí está el secreto de la época. Las civilizaciones del Egeo y el Mediterráneo estaban conectadas con una serie de rutas comerciales, y Creta era el centro de este flujo comercial
ya que era una zona de paso en todas las rutas comerciales. Los palacios de los minoicos constituían el eje principal de la sociedad minoica, ya que actuaban como una especie de ciudad-estado, siendo estos el centro administrativo y religioso de su cultura. Los más conocidos son el de Knossos, Malia y Festos, aunque el más importante y grande es, sin lugar a dudas, el de Knossos. Y ahora nos toca hablar del Palacio de Knossos. El Palacio de Knossos. Este palacio fue descubierto a principios del siglo XX por John Evans, un arqueólogo británico que excavó las ruinas del palacio y lo relacionó con el rey Minos, un rey de la mitología griega que la tradición ubica en Knossos. Por eso llamó a esta civilización los minoicos, por el rey Minos. De hecho, todo lo que conocemos de los minoicos son por las teorías de Evans. El problema es que este arqueólogo es de los albores de la arqueología moderna a principios del siglo XX, y se cree que se vino muy arriba con muchas de sus hipótesis y estas están contaminadas por la propia cultura de Evans. Aunque siguen siendo oficiales, ya que no se han refutado todavía, al no encontrar pruebas arqueológicas para hacerlo. Y volviendo al tema, Evans lo llamó minoicos, pero ¿cómo se llamaban ellos mismos? No se sabe, pero sí se sabe cómo lo llamaban los antiguos egipcios. Kestiu para referirse a los minoicos y Castor o Castaru para referirse a la isla de Creta. Lo que no entiendo es por qué si vivían en Castor o Castaru no se llamaban castorenses o castaruenses. Cosas de los egipcios. El Palacio de Knossos tenía 1300 metros cuadrados. Para hacerte una idea, compáralo con las dimensiones del cuchitril donde vives. Yo es que soy de clase obrera, a partir de 100 metros cuadrados, créeme que me pierdo. El palacio tenía hasta 5 plantas, pero lo que más sorprende, aparte de su tamaño, es que tenía ingeniería avanzada, como canalizaciones de agua y letrinas. Esto es realmente importante porque se podía plantar un pino a gusto con todas las comodidades. La primera planta estaba compuesta por almacenes que podían proporcionar suministro de grano en caso de hambruna. Esto se sabe porque se han encontrado grandes tinajas en los mismos. También había una zona de talleres para la creación de objetos que daban servicio al palacio. En la segunda planta y superiores se encontraban las zonas residenciales. Y algunos se preguntarán, ¿cómo podían saber cómo era la segunda planta si cuando se excavó solo había restos de la primera? Pues teniendo en cuenta los muros de la carga de la primera planta. Con esta información los arqueólogos podían trazar el mapa de la segunda. Interesante, ¿no? Taurocataxia. El toro era un símbolo común. Por ejemplo, los minoicos usaban los llamados cuernos de la consagración. Estos decoraban los palacios y seguramente tenían un sentido religioso muy importante para ellos. Y es que los palacios tenían un gran patio central para rituales y procesiones. Este patio era grande, de 50 metros de largo por 25 de ancho. Eran las mismas medidas para el patio de todos los palacios, independientemente del tamaño de este. En este patio probablemente era donde se practicaba lo que se conoce en la época griega como la taurocataxia. ¿Y qué es la taurocataxia? Pues esto. Pero a mí, si me dicen taurocataxia, casi que me suena más a esto. Lo que sí sabemos es que en la civilización minoica tenía pinta tal que así. Este es un fresco encontrado en el Palacio de Knossos donde se puede ver a un minoico saltando sobre un toro. No se sabe si era un ritual, una iniciación o un juego, pero es una actividad que aparece reflejada en multitud de objetos y frescos minoicos. Puede ser que saltara al toro como el salto del potro en gimnasia, así, fácil, sencillo y para toda la familia. Parece que en este ritual participaban tanto hombres como mujeres. Se sabe porque los minoicos a las mujeres se pintaban de blanco y a los hombres de rojo, cangrejo. Esto es porque los hombres iban siempre medio desnudos, así que estarían más morenitos por el sol, como unos ingleses en Benidorm. Parece un chiste, pero no. Los pintaban morenos por eso. El arte.
Y hablando de dibujos, hablemos del arte empezando por la cerámica. La verdad es que esta gente hacía buenos botijos que se decoraban con dibujos y elementos relacionados con la naturaleza. Incluso la propia vasija podía tener forma de animal. Y no solo animales, sino también flores o cualquier representación de la naturaleza. Tenemos la famosa cerámica de Camares, llamada así por los objetos encontrados en la cueva santuario de Camares en Creta. Tenemos también los ritones. Un ritón, ¿qué es eso? Pues es un vaso para verter o beber líquido en una ceremonia religiosa. Los minoicos tenían ritones fantásticos, ritones de cristal, con forma de animales, o los diferentes ritones de Zacros, una excavación arqueológica en Creta donde está ubicado el Palacio Minoico de Zacros. Fijaos que el arte minoico era tan bueno que incluso lo exportaban a otras civilizaciones. Se han encontrado frescos minoicos en Egipto, además de objetos egipcios en Creta. Esto es un signo claro de cómo estas civilizaciones interactuaban y se influenciaban entre ellas. Por ejemplo, tenemos el fresco encontrado en el yacimiento arqueológico de Tel al-Dabaa, en Egipto, de claro carácter minoico. Podemos ver cómo en el fresco aparece representada la taurocataxia. También se nota que en los propios frescos minoicos hay una clara influencia egipcia. Elaboraban también cantidad de objetos y representaciones de animales y situaciones importantes. Había sellos y joyas con formas de todo tipo, pendientes o colgantes. Esta gente no hacía estatuas monumentales, pero sí pequeñas estatuillas. La estatuilla más famosa es la diosa de las serpientes. Lleva un corpiño cerrado, los pechos al aire y una falda con volantes. Este vestuario es muy típico en la representación de la mujer minoica. No se sabe si eran vestidos comunes de sacerdotisas o de la clase alta. Pero ya que nos gusta tanto reciclar modas, yo ahí lo dejo. Relacionado también con la moda, destaca el peinado de cabeza rapada de mechones. Este peinado se puede ver en el fresco de los niños boxeando. O en el fresco de las recolectoras de azafrán. Por cierto, esta moda de la cabeza afeitada no hace falta reciclarla. Y es que la mujer minoica toma mucho más protagonismo en el arte minoico que en otras culturas antiguas, con lo cual se piensa que podría ser una sociedad matriarcal, puede que regida por una reina tal vez. De cualquier manera, rey o reina, esta figura de autoridad se cree que tenía un poder tanto administrativo como religioso. También se cree que podían rendir culto a una sola diosa madre. Esto se puede ver en una procesión minoica de un fresco de Nosos, donde aparecen varios hombres seguidos de músicos alrededor de una figura femenina. ¿Y qué sabemos de las procesiones minoicas? De esta gente se sabe poco, ya que la mayor fuente de información para un arqueólogo es la escritura.
La escritura. ¿Y los minoicos no tenían escritura? Sí que la tenían. Se llamaba la lineal A, una escritura silábica. Esto quiere decir que un símbolo representa una sílaba de una palabra. Pero hay 3 problemas fundamentales con la lineal A. 1, no se ha traducido todavía. 2, se cree que solo se usaba para administración, cuentas, contratos, notas y esas cosas aburridas. Y 3, que se han encontrado pocos escritos, solo unas pocas tablillas cocidas de barro, porque el soporte principal donde escribían los minoicos no eran tablillas, eran pergaminos hechos de piel. Estos pergaminos se conocen porque se plegaban en sellos. El problema es que con el paso del tiempo los pergaminos han desaparecido, pero afortunadamente los sellos han perdurado y con el análisis de las fibras adheridas a estos se conoce que estos pergaminos existían. El sarcófago de Haya Triada. Así que como de su escritura no se conoce nada, los arqueólogos intentan descifrar cómo era la cultura minoica a través de su arte. Por ejemplo, tenemos uno de los ritones de Zacros con una imagen de un edificio que nos muestra los cuernos de la consagración y una construcción decorada con imágenes de animales. Así que puedes hacerte una idea de cómo eran estos palacios o templos. Pero una de las piezas por la cual los arqueólogos han sacado más información sobre los ritos religiosos de los minoicos es el sarcófago encontrado en Haya Triada, que data del 1500 a.C. que contiene frescos de detalles muy interesantes. Por una de las caras frontales a la izquierda aparecen lo que posiblemente sean sacerdotisas vertiendo un líquido en una vasija más grande. Este líquido puede ser sangre de algún animal sacrificado. Bueno, esperemos que sea un animal. La figura de atrás es de un hombre con una lira y detrás de este un grupo de hombres llevando ofrendas. El primero lleva una maqueta de un barco y los de atrás portan 2 animales que por la posición tan estirada puede que no sean animales de verdad, sino figuras o estatuas. O eso están muy bien adiestrados. Todo esto lo llevan un hombre que les observa. Pero, ¿quién es este misterioso personaje? ¿El muerto del sarcófago? ¿Un dios? ¿Un rey quizás? ¿Cuál es el edificio que hay detrás? ¿Un santuario? ¿El bar del pueblo? Misterio. Ahora analizaremos la otra cara. Vemos un sacrificio de un toro, se ve la sangre cayendo de un cuenco. El sacrificio del toro también es muy común en la religión grecorromana antigua. Luego vemos una sacerdotisa con las manos estiradas en el cuenco, un altar con los cuernos de la consagración y un hombre tocando un aulo. En la otra parte, varias sacerdotisas que observan la escena. En los laterales del sarcófago, en un lado tenemos a 2 mujeres en un carro tirado por caballos, que no se sabe qué representa aparte de 2 mujeres en un carro tirado por caballos. En el otro lado aparecen también 2 mujeres en un carro, pero esta vez está tirado por un grifo. El grifo es un animal mitológico que aparece representado por los minoicos en varios sitios, pero también era muy común en las culturas de Asia Menor como los asirios y los babilonios. También a alguno le sonará de la saga de Witcher. En ambas escenas aparecen columnas con hachas dobles, las labris. Sí, en la cultura minoica las hachas de doble filo era un símbolo muy representado. A mí personalmente el hacha de doble filo es un arma que me gusta elegir especialmente en los videojuegos. Que te he dicho que dejes de hablar de los minoicos. Joder. Qué pesado, macho. Las armas. Y hablando de armas, entramos en el tema que nos gusta mucho. Esta gente sabía repartir como Bruce Spencer o en cambio eran los hippies de la Edad de Bronce. Bueno, en realidad sí usaban armas. De hecho, una de las primeras espadas que se conocen se han encontrado por esta zona. Lo que pasa que al estar aislados en una isla seguramente no necesitaban defenderse de invasiones frecuentemente. Puede que también tuviesen una flota capaz de repeler los ataques por mar antes de que llegasen a tierra. De hecho, los palacios y ciudades no estaban fortificados, aunque esto no es del todo cierto. El palacio más grande de Knossos no estaba fortificado,
pero sí se han encontrado murallas en otros palacios de Creta. Tenían asentamientos en el Egeo como en la isla de Santorini, pero no era una civilización conquistadora, con lo cual la guerra no estaba demasiado arraigada en su cultura. No hay frescos ni representaciones de violencia. Por eso tienen esa fama de ser los hippies antiguos. La música. Volviendo al sarcófago de Haya Triada, si nos hemos fijado aparecen varios instrumentos musicales. Tenemos la lira y la flauta doble o aulos. Estos instrumentos son muy típicos en la cultura grecorromana. Vamos a ver cómo sonarían estas procesiones. Curiosidades minoicas. Y ahora, para terminar, os contaré dos misterios curiosos de los minoicos. Primero, el disco de Festos. El disco de Festos es un disco de arcilla con inscripciones en ambas caras del año 1750 a.C., aunque a mí sinceramente me parece una galleta marea. Lo curioso de este disco es que primero, los jeroglíficos están impresos con sellos, así que podemos estar ante el primer documento de la historia que usa una tecnología de imprenta. Y segundo es que no se sabe qué escritura es. Algunas hipótesis apuntan a otra civilización, los Ciclados tal vez. Pero no os preocupéis porque afortunadamente como aprendiz de cuñado máximo también tengo conocimientos de lenguas muertas y he traducido alguno de estos símbolos. Este símbolo de aquí significa colega, vaya peinado me llevas. Y este otro un poco más arriba significa mujer, tápese por favor que me está escandalizando a los niños. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a la imagen del disco de Festos para que me pongáis en los comentarios qué símbolos habéis traducido vosotros. Y el segundo misterio es el templo de Anemospilia. Este templo se encontró en Creta cerca del Palacio de Knossos. Lo misterioso de este templo es que se encontraron 3 cuerpos humanos con síntomas de aplastamiento, ya que parece que se les cayó el techo encima. Uno de los cadáveres estaba en una especie de altar con pies atados y un cuchillo cerca con signo de haber sido acuchillado. Los otros 2 eran de un hombre y una mujer. Se sospecha que mientras estaban en un ritual el techo se les vino abajo. ¿Puede ser que fuese un sacrificio humano? Los arqueólogos lo sospechan, pero lo curioso es que no existen más datos sobre sacrificios humanos de los minoicos, solo de animales. Puede ser también que estuviesen sufriendo algún tipo de desastre natural y el sacrificio humano era la manera desesperada de apaciguar la ira de los dioses. En fin, los minoicos son una de las civilizaciones antiguas más atractivas que se han estudiado. Tiene una serie de características que la hacen única, como el arte, la vestimenta, las tradiciones y ese espíritu pacífico y naturista y a la vez sensual que refleja sus frescos. Un lugar y un tiempo idílico en el que soñábamos cuando éramos niños. Y todo esto además reforzado con ese halo de misterio debido al desconocimiento que tenemos de su cultura. En el siguiente episodio seguiremos hablando de los minoicos. Descubriremos la ciudad de Akrotiri, la leyenda de la Atlántida y el fin de la civilización minoica, y cómo en algún punto fue sustituida por la civilización micénica para ir poco a poco acercándonos a nuestra querida Roma. Y eso es todo por hoy. Si habéis llegado hasta aquí, entiendo que os ha gustado el vídeo, si no es que sois unos masocas. Así que no olvidéis darme un like. Y tenemos una cita aquí en el próximo episodio, en un cuñado máximo. Así que ya sabéis, suscribirse, divertirse y instruirse. Sed buenos.